¿cómo estamos? Hi, how are you? Estamos el día de hoy en oración, en ayuno, Today we are prayer and fasting, creyendo al Señor por milagros en tu vida believing Lord for miracles in your life, y sobre todo para que podamos aprender a cómo usar la armadura de Dios en nuestra vida. and above all to learn how to use the armor of God in our lives. Este próximo octubre 3 This next October 3rd, vamos a entrar al año 1577, we'll enter into the year 1576, 77, que es el año que el Señor le llama el año de la espada, el año del swords. which is the year of the sword, the Lord calls it. Y es algo muy importante And it's something very porque important proféticamente because prophetically, el año que vamos a terminar this year that we are ending fue el año que se llamaba Ajin, was a year that was called Ajin, que es el año de la puerta, which is the year of the door, donde uno entra. where you enter in. Y ahora estamos entrando al año And now we are entering into the year de la espada. of the sword. Y como podamos ver, And as we're able to see, la palabra del Señor nos insta que nos vistamos de toda la armadura de Dios. the word of the Lord tells us to clothe ourselves with the armor of God. ¿Para qué? For what? Para poder resistir en el día malo. To be able to resist in the evil day. Y dice la palabra, y habiendo acabado And the todo, word says, and having finished all, estar firmes. to be firm. Y la palabra nos enseña And the word teaches de que us tenemos que aprender a usar las armas que el Señor nos ha dado. that we need to learn to use the weapons that the Lord has given to us. En una de las enseñanzas en Timoteo 2, And one of the teachings in Timothy 2, Pablo le dice a Timoteo Paul says to Timothy que sepa usar la palabra de verdad. that he would know how to use the word of truth. Y tenemos nosotros como creyentes And we as believers no solamente citar la have not palabra, only to cite the word, pero tenemos que entender que si tenemos la autoridad, but we need to understand that if we have the authority, esa palabra that word es suficiente is sufficient para traer cambios. to bring changes. Por eso tenemos que subir niveles. That's why we need to go up levels. La semana pasada estábamos hablando de que hay 6 niveles Last week we were speaking that there are 6 levels y 6 estrategias que el enemigo usa and 6 strategies that the enemy para atrapar uses las vidas. to trap lives. Y tenemos que aprender a no caer en esas And trampas. we need to learn not to fall into those traps. Por eso el Señor nos enseña That's why the Lord teaches que us tenemos que aprender that we need to learn a usar la palabra. to use the word. ¿Para qué? For what? Para poder entender que estamos en una guerra. To be able to understand that we are in a war. Si crees que estás en vacaciones espirituales, If you feel that, if you think you're in spiritual vacation, estás en un error. then you're in an error. La palabra del Señor dice que The word tenemos que says estar firmes. That we need to be firm. Amén. Amen? Y la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, And the word says in Ephesians chapter 6, del versículo 10 en adelante, from verse 10 on, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, it says, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 13, And the Apostle Paul says in verse 13, por tanto, Therefore, tomar toda la armadura de Dios take up the whole armor of God, para que podáis resistir that you may be able to withstand, en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. that you would be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. ¿Cuál es el día malo? What is the bad day or the evil day? Cuando somos confrontados a situaciones que no estamos esperando. When we're confronted by situations that we're not expecting. Problemas vienen Problems come, y problemas a veces no se están esperando. and sometimes problems are not expected. Pero desafortunadamente, But unfortunately, situaciones vienen. situations come. ¿Y qué tenemos que hacer cuando estamos en esas And situaciones? what do we need to do when we're in those situations? Tenemos que aprender a We defendernos. need to learn to defend ourselves. Por eso la palabra del Señor dice, That's why the word of the Lord says,
lo que Pablo había vivido. what Paul had lived. Pablo prácticamente es un ejemplo Paul is practically an example de una persona que vivía en religión, of a person who lived in religion, pero que encontró el reino. but that found the kingdom. Y cuando encontró el And reino, when he found the kingdom, empezó a vivir bajo la autoridad del reino. he began to live under the authority of the kingdom. Uno no puede decir que tiene autoridad y poder You cannot say that you have authority and power si no estás viviendo en el reino. if you're not living in the kingdom. La religión no tiene poder. Religion has no La power. religión tiene, entre comillas, poder religioso, Religion, quote unquote, has religious power, pero no tiene poder but espiritual. it does not have spiritual power. Tiene poder para atar It vidas, has the power to bind lives, pero no para desatar las vidas. but not to loose lives. Por lo tanto, Therefore, estaba diciendo Pablo Paul was saying lo que estaba viviendo. what he was living. Y tú y yo And you and I tenemos que vivir la palabra. need to live the word. No podemos solamente hablar la We palabra, cannot just speak the word. tenemos que vivir la We palabra. need to live the word. Y Pablo aquí estaba diciendo, And Paul here was saying tomar toda la armadura. to take the whole armor. Y empieza a describir And he begins to en el describe versículo 14, in verse 14, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. stand therefore, having girded your waist with the truth, having put on the breastplate of righteousness. Lo primero que tenemos que vestirnos The first thing that we need to clothe ourselves with es de la verdad. is with the truth. Y el enemigo sabe And the enemy knows que mientras estemos en negación a la verdad, that as long as we're in denial to the truth, estamos en el campamento del enemigo. then we're in the enemy's ground. ¿Por qué? Why? Porque el enemigo usa la mentira Because the enemy uses the lie para atar nuestras vidas. to bind our lives. Y lo primero que el Señor And viene the first thing that the Lord es a comes tratar de despojarte de la mentira is to take you away from the y lie vestirte de la and verdad. to clothe you with the truth. Y después el Señor dice And then the Lord says que quiere ponerte la justicia sobre tu pecho. that He wants to put the righteousness on your chest. ¿Y qué es justicia? And what is righteousness? Es la primera manifestación del reino de It's the Dios. first manifestation of the kingdom of God. Pero para eso But for that, tenemos que estar en la verdad. we need to be in the truth. Pablo Paul vivía en la religión, lived in religion, pero no vivía en la verdad. but he didn't live in the truth. Pero cuando encontró el But reino, when he found the kingdom, empezó a vivir en la he verdad. began to live in the Y truth. esa verdad, And that truth, lo primero que the viste first thing that it clothes es verdad is the truth y justicia. and righteousness. Versículo siguiente. Next verse. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. And having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. ¿Qué significa calzado los pies? What is it to shod your feet? Donde quiera que vayas, Wherever you go, tienes que transmitir, you need to tienes transmit, que llevar you need to take el reino de the Dios kingdom of en God tu vida. in your life. Donde quiera que tus pies te dirigen, Wherever your feet guide donde you, quiera que tú vayas, wherever you go, el reino de the Dios, kingdom of God, la paz de the Dios peace of God tiene que ser establecida. needs to be established. Dice la palabra del Señor The word of the Lord que cuando says uno entra a una casa that when you enter a home que no conocen la paz, that do not know peace, pero tú conoces la paz, but you know the peace, simplemente tienes que you decir simply need to que say la paz de Dios que está en tu vida that the peace of God is in your life va a reposar en ese hogar. would rest on that home. Y eso es algo poderoso. And that is something ¿Por powerful. qué? Why? Porque un embajador Because an ambassador porta un reino carries a kingdom, y tú eres embajador. and you're an El ambassador. Señor te ha llamado a ser The Lord embajador has called you to be o an una ambassador embajadora, or an ambassador, pero tienes que creerlo. but you need to believe it. En el versículo Verse 16. 16. Y sobre todo, tomar el escudo de la fe con el cual puedas apagar todos los dardos del maligno. Above all, taking the shield of faith with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Fíjate lo que dice Pablo. Look at what Paul says. Todos All los dardos del enemigo. the fiery darts of the enemy. Si apagas 3, If you quench 3, pero el enemigo te envió but 6, the enemy sent 6, los otros 3 que no the apagaste other 3 that you did not quench pueden consumir tu fe. can consume your faith. Y es lo que el enemigo quiere. And that's what the enemy El wants. enemigo quiere apagar tu fe, The enemy wants to quench your quiere faith. consumir tu He fe. wants to consume your Por lo faith. tanto, tienes que saber cómo defenderte. Therefore, you need to know how to defend Y yourself. Pablo, And Paul, como él sabía, because he él es knew, experto, he's an expert, él está enseñándonos y he diciéndonos, is teaching us and saying to us, tienes que apagar todos, you need to quench all, todos. all.
todos. All. No dejes ninguno Do prendido. not leave one lit. Porque dice la palabra Because the word says que un pequeño fuego that just a little fire enciende un gran bosque. can ignite a great forest. Tienes que estar You apercibido need to be aware de apagar todo ataque del enemigo en tu vida. to quench all the attacks of the enemy in your ¿A life. través de qué? Through what? A través del escudo de la fe. Through the shield of faith. El siguiente versículo The dice, next verse says, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Estamos entrando en un año We are entering into a donde year proféticamente where prophetically el año the year es la espada. is the sword. Y yo creo que esa And I espada believe that that sword es la espada de Dios. is the sword of Y God. nosotros como And we creyentes as believers tenemos que aprender need to learn a usar la palabra. to use the word. ¿Qué es la palabra? What is the word? ¿Qué es es la espada de Dios? It's the sword of God. La palabra The word es la espada. is the sword. Y tienes que estar apercibido And you need to be aware para que la palabra del Señor for the word of the Lord pueda estar inmediatamente en tu to espíritu be immediately in your y spirit. puedas sacar esa And you palabra can take that word y out defenderte con la and palabra. defend yourself with that word. ¿Qué es la palabra? What is the word? Es la espada. It's the sword. No tienes espada, You have no no sword. tienes con qué defenderte. You have nothing with which to defend yourself. ¿Se da cuenta? Do you realize that? Por eso es importante That's why it's important creer to believe la palabra. the word. No solamente estudiarla, Not just study it, creerla believe it, y vivirla. and live it. Versículo siguiente. Next verse. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Y el Espíritu es con E grande, And the Spirit is with the capital S, que significa el Espíritu de Dios. which means the Spirit of God. Que significa Which means que estés that orando you be praying en el don de lenguas que el Señor te da. in the gift of tongues that the Lord gives to Porque you. cuando el Señor te da un don de Because when lenguas, the Lord gives you the gift of es para que tongues, lo it's uses. for you to use Dice it. la palabra The word que says cuando yo oro en el that Espíritu, when I pray in the mi Spirit, espíritu se edifica, my spirit is edified. mi espíritu se My fortalece. spirit is strengthened. Y muchos tenemos que aprender And many of us need to a estar learn orando constantemente en el to Espíritu. be constantly praying in the Spirit. ¿Para qué? For what? Para fortalecernos. To strengthen El ourselves. versículo siguiente, Next verse. no, dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Fíjate lo que dice, Look at what it says. velando. Being watchful. ¿Qué significa velando? What does it mean to be watchful? Tienes que estar apercibido de que estás en una guerra. You need to be aware that you're in a war. No es que estemos con temor, It's not that we're afraid, sino que estamos apercibidos. but we're aware. Para que cuando cualquier ataque venga, So that when any attack comes, puedas sacar la palabra, you can take the word puedas out, sacar la you espada can take the y sword, puedas aprender a defenderte. and learn to defend yourself. Versículo siguiente. Next verse. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. And for me, that utterance may be given to me, that I may open up my mouth boldly to make known the mystery of the gospel. El misterio. The mystery. ¿Sabes qué es un misterio? Do you know what a mystery Algo is? que está encubierto. Something that is hidden. Pero cuando el Espíritu de Dios viene But when the Spirit of God y comes quita el velo and takes the veil de la away religión, of religion, el velo the veil es removido is removed, y vas a poder ver and you'll be able to see lo que what antes no you veías. were not able to see before. Y todos nosotros tenemos que pedirle al Señor And all of us need to ask the Lord que el velo de nuestra carne that the veil of our flesh pueda ser removido. would be removed. Todos tenemos un velo en la We carne. all have a veil in the flesh. Hebreos lo dice. Hebrews says it. Por eso es importante pedirle al Señor, That's why it's important to ask the Lord, remueve todo velo, remove all todo lo que veils, no permite ver everything that does not allow to la realidad see espiritual. the spiritual reality. El versículo siguiente. Next verse. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. For which I am an ambassador in chains, that in it I may speak boldly as I ought to speak. Fíjate lo que dice Pablo, Look at what Paul's que yo saying. pueda hablar That I might speak con denuedo. with boldness. ¿Qué es denuedo? What is boldness? Es algo que tú It's sabes something that you know
que lo que tú that dices, what you say, lo que tú crees, what you believe, es la verdad. is the truth. No hay titubeos. There's no stumbling, there's no in-betweens. Es firmeza. It is firmness. Lo que tú estás diciendo, What you're saying, tú sabes que es la realidad. you know it's reality. Tú sabes que es la verdad. You know it's the truth. Y el Señor lo que quiere es fortalecer tu fe, And what the Lord wants is to strengthen your faith, fortalecer tu oración and to strengthen your prayer, y fortalecer and to strengthen la intimidad con Él. the intimacy with Him. Y por último, And lastly, 2 de Timoteo 2, 2 Timothy 2, versículo 15, in verse 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Fíjate lo que dice. Look at what it says. Procura presentarte delante de Dios Be diligent to present yourself before God como un obrero as a worker que no tiene nada de qué avergonzarse. that has nothing to be ashamed of. El enemigo usará la vergüenza The enemy will use shame para que no entres en esa intimidad con Dios, so that you would not enter into that para intimacy que no with te God, presentes delante de so Él, that you don't present yourself before Him, porque sabes because you know que hay that cosas there are things en nuestras in vidas our lives o en tu vida or in your life que no te permite entrar that do not dentro allow you to enter into de la presencia de the Dios. presence of God. Ahora, el año pasado, o este año, Last year or this year, this year, que es el año de la puerta, which is the year of the door, la puerta es una transición. the door is a transition. Yo estoy en un lugar afuera I'm in a place y outside, cuando yo entro por la and puerta, when I enter in through the door, estoy en una transición. I'm in a Estoy transition. en un lugar. I'm in a place. Ahora, ¿para qué fue la puerta? Now, why was the door there? Para for? que entremos So that we would enter a un lugar de intimidad con Dios, to a place of intimacy with God, para que la espada de so Dios, that the sword of para God, que la palabra de so that Dios, the word of God, como dice su palabra, as His word says, pueda dividir would divide el espíritu del alma. the spirit from the soul. ¿Para qué? Why? Para que toda aquella cosa emocional So that all those emotional things que te están atormentando, that are tormenting que you, no has podido that controlar, you've not been able to control, el Señor pueda the dividir. Lord could divide. Porque cuando está el espíritu y el alma Because juntas, when the spirit and the soul are together, unidas, united, eres una persona que tiene doble ánimo. you are a person that is double-minded. Rápido Quickly, puedes levantarte you can rise up, o rápido or quickly, puedes deprimirte. you can become depressed. Y el Señor no quiere que estés viviendo en tu alma, And the Lord does not want you to live in your soul, en tus emociones, in your en emotions, tus in sentimientos. your El feelings. Señor quiere que vivas en la The Lord obediencia. wants you to live in obedience. ¿Y qué es lo que hace la palabra? And what does the word ¿Qué es lo do? que hace la espada? What does the sword do? Viene It comes y divide and y divides separa and separates el alma the soul del espíritu. from the spirit. ¿Para qué? For what? Para que So that disciernas you would discern lo que es el espíritu what is the spirit, y para que el and alma for the soul no gobierne, to not govern, no mezcle to not mix las emociones. the emotions. De modo que sábado estaremos hablando So this Saturday we will be speaking de que este año that this year, que viene judío, the Jewish year coming, 5777, 1577, es el año is the year de la espada. of the sword. Y el Señor nos dice, And the Lord says to us, aprende a usar learn to use la espada. the sword. Que Dios te bendiga. God bless you.